Buenas tardes, bienvenidos a Casa de América. Últimamente la casa está muy activa en temas de arquitectura y estamos muy contentos de que así sea. Hoy, dentro del ciclo Miradas Cruzadas, aunque no sé si las cruzadas y las miradas de hoy se van a cruzar en Navarra estos días en la Bienal Iberoamericana, pero vamos a contar con miradas muy interesantes en todo caso. Se trata en realidad de unas ponencias con los ganadores, con los premiados, los estudios premiados en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana VAL, que ya conocéis todos, fenomenal, mucho mejor que yo probablemente. Contaremos por una parte con el estudio BAO de Brasil, con el estudio CZG de Uruguay y con el estudio MAPA de Chile. Y, por supuesto, con la arquitecta ecuatoriana Ana Gabriela Salvador, que hará la ponencia de final de clausura de esta sesión de arquitectura. Simplemente decir que bueno, pues estos arquitectos que nos acompañan hoy han estado cambiando impresiones, cambiando puntos de vista y que estos intercambios nos enriquecerán a nosotros hoy aquí en Casa de América. Será Henk te Winkel de BAO Brasil quien iniciará estas ponencias y me gustaría simplemente mencionar algunos rasgos del estudio del que forma parte. Este estudio nos dice: internamente nos esforzamos por mantener un territorio libre y no programado. Utilizamos la arquitectura procedente de nuestros antecedentes académicos y también el arte, bellas artes, siempre presente en el estudio a través de colaboraciones con artistas contemporáneos. Si estos ejes funcionaran en paralelo, podríamos adjetivar BAO como un estudio multidisciplinar, pero lo que nos interesa aquí son las intersecciones. Y con esta pequeña introducción les dejo con él, que les va a contar lo interesante. Gracias y disfruten. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación, tanto desde Pamplona, de la Universidad de Navarra y toda su organización, como por la Casa de América. Y bueno, muy bueno poder compartir con ustedes un poco de nuestros pensamientos, nuestro proceso de proyecto. Bueno, todavía somos una oficina muy joven, somos 3 socios y estamos ubicados en São Paulo, que es una ciudad de 20 millones de habitantes, ustedes deben saber, muy grande, muy larga, la más grande de Brasil. Y vivimos todos en el centro de la ciudad, pero tenemos la oficina un poco alejada del centro, en un barrio se llama Butantã. Y esta es nuestra oficina. Y lo bueno de eso es que estamos con un patio así enfrente y toda esta estructura nos agrada un poco para salir un poquito del ambiente un poco muy caótico en realidad de la ciudad de São Paulo. Bueno, aquí un poco de la ambiente de la oficina adentro, es muy chiquita, pero está bueno el espacio, somos los 3, tenemos 3 internos también y ese es el más grande que llegamos hasta hoy. Soy yo, Ana Juni y Gustavo Delonero. Bueno, aquí un panorama. Yo no voy a mostrar muchos proyectos. En realidad voy a mostrar uno más principal para adentrarnos un poco más en el proceso y un otro que, bueno, hace parte de la historia para llegar al segundo. Acá hay unas obras de distintas escalas, un poco para tener una mirada de, bueno, no están todas tampoco, pero en la izquierda tenemos las obras construidas, en la derecha las no construidas, y se mira que todas obras de escala pública, también por la política en Brasil actual, bueno, son solo renders y tal, y que no tienen futuro, y las privadas que están aquí, sí, esas se van a lograr. Paralelamente a este trabajo, lo que quería les decir es que esta colaboración que en la introducción comentaran, hicimos muchísimas instalaciones con artistas contemporáneos. Empezamos trabajando con Héctor Zamora, que es un mexicano que vivía en Brasil. Incluso por él que cambiamos la oficina para este local. Y esto nos ha dado una conexión
con otra manera de pensar, de otras maneras de pensar en realidad, y que no fue muy rica. Y esto tiene cada vez más influido en nuestro trabajo. Y incluso, bueno, acá hay obras de Cynthia Marcel, el Pabellón de Brasil en la en la Bienal de Venecia, bueno, Héctor Zamora y Marela Dardó, Laís Mija en la Bienal de São Paulo, y Sara Ramo también es una artista que colaboramos mucho, que es española, que vive en Brasil, e incluso tiene una exposición acá que también colaboramos, que está muy buena, en Casa Alcalde 31. Está ahí en cartel, está hermosa la exposición. Voy a empezar por el primer proyecto que hicimos en la oficina. El primero de todos fue una casa para una cliente en Avaré, que es una ciudad de 100.000 habitantes, a cerca de 3 horas de São Paulo. Y bueno, nosotros estamos en esta zona, acercámonos, y acá están los 2 proyectos que voy a mostrarlos. Son en realidad 3, pero 2 están acá en el A, que son 2 casas, y el tercero está acá. La idea del primer proyecto era que este investidor gustaría de hacer 3 casas de investimiento para vender. Entonces compró 3 terrenos iguales, son terrenos muy padrón. Y las casas no eran para ninguno conocido así. Ellas era una casa para alguien que iría a comprar. Entonces era un poco raro para nosotros saber que estábamos proyectando una casa con todos esos preconceptos, incluso de mercado y tal, que tienes que pensar en una persona un poco idealizada. Y nos lembramos de Lúcio Costa, que él en el principio del modernismo de Brasil no tenía clientes para hacer casas modernas, porque ninguno lo quería. Entonces empezó a hacer casas para ninguno. Y bueno, para ver si las personas comprendían que esto sí se podría lograr y que podría quedar una cosa muy buena. Acá están algunos ejemplos de las casas sin dueño de Lúcio Costa. Y nos apropiamos del nombre, en realidad. Acá están los terrenos. Se mira que es un barrio muy genérico, sin ninguna especificidad muy especial. Esta es una foto de un terreno enfrente, solo para tener una idea del tamaño. Son 10 metros de frente por 25 de largo. Y esta es la planta que llegamos en esta primera casa. El cliente también quería hacer una casa por vez. Entonces, hacer una, vender, hacer otra, vender. Entonces, pensamos también que con el inicio de la oficina sería una oportunidad para hacernos 3 casas distintas, completamente distintas. Y bueno, aquí tenemos la garaje, la cocina con la sala de cenar, un pequeño escritorio, y todo esto compone un patio que les voy a mostrar. La sala. Había un pequeño desnivel en el terreno que, bueno, resolvemos subir 60 centímetros la parte íntima de la casa, y desde ese hall se accesan las 3 habitaciones. Esta con un jardín particular, es la más grande, más larga, y esta del fondo, esas se abren para el jardín que era obligatorio. Y bueno, enfrente hicimos la garaje, hicimos un jardín también aquí en la entrada, con un banco y unos estudios de luz, para que la fachada se cambiaba con el pasar del tiempo. Y acá está hecha la casa, el banco se puede ver ahí, con un jardín. Por la noche. Aquí una sección. Yo no voy a entrar en muchos detalles porque un poco quiero prolongar mucho. Es una casa como muchísimas. Y en este patio, como había también un programa de seguridad y todo eso, miramos una casa de Rino Levi,
que es un arquitecto moderno brasileño, que nos interesaba muchísimo. Esta casa estaba destruida en este tiempo, ahorita es una galería de arte muy buena que está ahí, y que tenía este patio, y que nos interesó muchísimo esta técnica que él utilizó para hacer esta cubierta, porque no era una cubierta moldada en loco, como no era concretada ahí, y sí eran piezas prefabricadas, en realidad eran de mercado, y se armaba así, y bueno, fue una exploración que nos gustó un poco explorar otra vez. Hicimos los bloques todos en el cantero mismo de la obra, y así se quedó en el fin. Bueno, acá unas fotos internas del final. Acá se mira un núcleo de hormigón que hicimos en la entrada. También nos interesó un poco esa idea, que también en el inicio del modernismo de Brasil había mucho esa cosa de una pieza que resuelve toda la parte un poco más particular de un espacio, y que después el resto de la planta se podría cambiar más libre, ¿eh? Se tornar más libre. Y ese es el fondo que, bueno, hay esta puerta que abre todo y tienes todo el espacio integrado al jardín. Y bueno, fuimos a hacer la segunda casa. Esta estaba muy buena, fue vendida muy rápido, todos contentos, todos tranquilos. Después que fue vendida fue completamente cambiada, pero qué bueno, está bien. Y la segunda había abierto una fábrica de bloques en São Paulo, en Avaré, que, bueno, le interesó una fábrica de bloques de hormigón, que le interesó al cliente hacer la casa toda de bloques. Y bueno, a nosotros nos gustó la idea, entonces entramos mismo en la cosa de la modulación de los bloques. Incluso las áreas todas tienen un poco la proporción de un bloque también de hormigón. Y hicimos la casa toda muy simétrica, toda muy repetitiva, así que cuando una vez adentro tampoco lo sabes muy bien por dónde entraste. Claro que hay unas diferencias. Y bueno, estas 4 habitaciones, la diferencia es que esta primera tendría el parqueadero, el estacionamiento, y las otras eran habitaciones. Esta se podría cambiar en una oficina, depender de quién lo compra, ¿eh? Y bueno, la misma diferencia acá, hay un área de lavandería y las otras son baños. Había una obsesión así por todos los detalles en esta casa, que tendrían todas las losas a casar con los bloques y todo eso. Y toda la eléctrica y todo tenía unas excepciones y tal. Bueno, en el fin, esta casa no conseguimos más controlar, se cambió el piso, se maceó todo, se pintó de blanco, y bueno, en el fin no nos quedamos muy contentos con el resultado, porque bueno, el pintor de la casa convenció a la cliente que no se podría vender una casa así, que estaba muy radical, pero bueno, la casa era de ella, entonces salimos. Y no nos fue avisado tampoco, ¿eh? Llegamos ahí y estaba todo cambiado. Esto es lo problema, que no me parece bien salir de un proyecto en el medio, pero fue una confusión. Luego la tercera casa nunca existió. Pero por esta casa, los dueños de la fábrica de bloques nos llamaron para hacer su sede. Y la sede de su fábrica era... querían hacer igual un poco la casa, con las mismas técnicas y tal, pero era en un terreno alquilado, al lado de la carretera. Y con tanto, por eso no podríamos... pero nosotros hicimos este proyecto. Era pequeño, era una cajita como de 8x8, si no me engano. Y hasta menos, no me acuerdo bien.
Pero bueno, ellos hicieron un orçamento preliminar y vieron que se demoraría al menos 6 meses para construcción, más un precio que no estaban dispuestos a pagar. Y bueno, nos hicieron muchísimo obrigado, muchísimas gracias, pero vamos a hacer de un container. Vamos a comprar un container y ya. Y nos quedamos muy incomodados con esta decisión, porque esa decisión estaba, para nosotros no había coherencia en una fábrica de bloques tener su sede con un container, que no era el material que producían. Entonces nos acordamos, bueno, de muchísimas obras que estábamos haciendo con los artistas. Hemos traído una acá, que tal vez sea un poco más fácil de explicar el concepto. Pero esta es una obra de Héctor Zamora, y que se llama Inconstancia Material, que hizo 2 veces. Pero la idea es que son constructores que atiran los ladrillos uno al otro. Entonces tienen una pila de ladrillos, así se van atirando como un gran percurso, que en realidad es una idea que siempre ocurre, es una percepción de algo que siempre ocurre en las obras. En cualquier obra siempre hay un momento en que se atiran los ladrillos de uno al otro para que se va más rápido de un local a otro, para transportar. Y lo que hace Héctor es hacer un percurso infinito que en el fin, bueno, muchos se parten, pero lo lindo es este momento de suspensión de este bloque. Y lo lindo también es cómo Héctor prende una cosa que es muy normal para transformarla en una cosa muy poética. Él cambia el sentido del acto natural que siempre existió. Y nos acordamos que cuando visitamos la fábrica, en la primera vez, había estos pallets con muchísimos bloques, uno arriba del otro, y volvemos a la fábrica a ver si estos pallets se paraban en pie, así solos o no. Y estaban muchísimo rígidos, así como no se mexía con nada, así podías chutar, podías cambiar todo y nada sucedía por eso. Entonces lo que pensamos fue, bueno, esto en la historia de la arquitectura está siempre presente, que no necesitamos de morteros, necesitamos de algo que pegue un material al otro, solo precisamos de la gravedad, de algo que el peso haga su trabajo. Y bueno, fuimos a entender todas las maneras de aparajos que se hacía desde los romanos y entender esta idea de nunca haber una fisura entre un ladrillo y otro. Y con eso la obra podría cambiar en un sistema de una montaje muy rápida, incluso con los constructores serían las personas que trabajan en la fábrica, que hacen eso todos los días, y que por ser alquilado el terreno sería muy lindo, que tendríamos una idea que de un bloque se puede hacer un módulo constructivo, que se construya la obra y que después se pueda volver a hacer un bloque y que se podría volver al estado original. Entonces hicimos esta planta baseada en los bloques que teníamos ahí. Tampoco teníamos ingeniero, entonces los conocimientos que teníamos era que los bloques en la fábrica estaban bien. Y las paredes acá entonces tienen 1,20 metros de espesor y son macizas. Hay 12.000 blocos para construcción del espacio. El espacio está organizado muy racionalmente, en realidad, porque hay solo una entrada. Después tienes la reunión, las reuniones con clientes y tal. Y para el otro lado tienes una copa con 2 baños y el espacio de trabajo. Esta es la sección. También percibimos que 3 pisos era lo máximo que hacían y nos pareció una altura buena. Hicimos una distinción para que
que entres un poquito más bajo y después tienes un espacio un poco más bien iluminado por arriba y tal. Y la técnica que llegamos fue esta. Este es un prototipo que hicimos en la fábrica antes, que poníamos un bloque de 9 en la segunda línea de bloques, que así nunca tendríamos una línea que cruzase toda la obra. La construcción de las primeras paredes. A subir. Bueno, acá cuando llega a 1,20, esta altura también, pusimos una losa prefabricada arriba, que es semi prefabricada porque tienes que concretar por aderivadizo, pero que después se podría sacar también. Esto es un momento que, bueno, estábamos ahí, él estaba sacando la pared para hacerla otra vez, porque tenía empezado al revés la modulación de los bloques. Y en el medio de la obra, la otra cosa que sucedió es que tendrían tantas encomiendas, estaban haciendo un condominio ahí, cerca, con un muro muy, muy, muy largo, y estaban con falta de bloques. Entonces todos los bloques que volvían de la obra, que estaban malos, venían para acá. Lo que estaba cada vez más todo torto, así, mira, hay bloques quebrados, rotos desde el principio. Y los colores de los bloques también son todas distintas. Pero esto para nosotros estaba bien. Acá en un video queda para sentir un poco el tiempo. Bueno, los vídeos no se van a pasar, todo bien. Pero la obra fue hecha en 50 días, en el fin. Esta foto me gusta mucho porque hay los pallets llegando a la obra y la obra en construcción por detrás y está casi igual. Es la misma lectura, así. Acá el corredor del medio, ya con las losas, más ancho, más alto. Y después tuvimos también una cosa para pensar, que los cerramientos de ventanas y de ventilación, de luz y ventilación, tendrían que se hacer siempre entre una losa y otra, que nunca podríamos poner con las paredes porque eran muy irregulares. Entonces lo que hicimos fue siempre un vidrio en el medio, fixo, y después teníamos dos piezas que iban de la losa más alta hasta el piso para hacer la ventilación y que ya conseguirían, bueno, arrematar un poco esta irregularidad que había en el lateral. Y acá es la obra final. Aquí se miran las aberturas que hablábamos. Estas plantas que están naciendo están adentrando ahorita. La oficina está llena de plantas que se meten ahí y que salen de la pared directamente sin ningún vaso, nada. Y bueno, por el espesor de 1,20 la agua no se mete, no se consigue llegar hasta adentro, pero sí las plantas consiguen encontrar un camino ahí de errores y tal. Se mira que hay muchísimas diferencias en la pared, la textura es muy distinta siempre. Y la luz se quedó muy bien también. También por el espesor de las paredes tienes un filtro entre interno y externo de la luz. Y bueno, esas son las fotos internas. Y nos gusta pensar que esto ya sería como una foto cuando salga la obra, que quieren cambiar de local o hacer otra cosa. Y son ruinas prepensadas, como una ruina que ya está ahí. Y es eso. Bueno, gracias.
formación Santiago Gazapide del estudio ZG de Montevideo, Uruguay. Voy a hacer una presentación también breve. En realidad él representa el estudio de Andrés Cardoso, Mariana Zúñiga y él mismo, que son los cuyas tres iniciales forman el estudio. Es un estudio que se formó en 2009 y, como los demás, han sido seleccionados, junto con algunos que están aquí entre el público, en la edición de la Bienal de Arquitectura Latinoamericana de Navarra este año. Cuando quieras, Santiago. Y me estoy por asociar con MAPA también. Gracias, Carlos. Gracias. No. Por el tiempo. Bueno. Gracias a Casa América por recibirnos. Gracias también a la Bienal, la invitación a la Bienal de Pamplona. Para nosotros fue una experiencia increíble. Al punto que esta presentación es una reducción de la presentación que hicimos en la Bienal, que creo que más allá del tiempo de la presentación, nos dieron 40 minutos, ahora lo vamos a tratar de hacer en 15, fue muy removedor todas las reflexiones que se fueron dando entre las conversaciones entre los arquitectos bienalistas, y eso también habla de lo bueno que son estas experiencias. En el caso particular nuestro, era la primera experiencia y tremendamente grata. Quiero empezar contando cómo se inició el estudio. Es un estudio que está trabajando desde el año 2009, como mencionó Carlos, y en los inicios tengo que contar una historia que capaz que ya la contamos en Pamplona, pero veo personas nuevas, tenemos que contar algo que es bastante increíble, así que lo que diga nos lo tienen que creer, hablo en plural, pero estoy solo, me lo tienen que creer, que es que Uruguay hace un viaje alrededor del mundo, los estudiantes, cuando están ya finalizando su carrera. Es un viaje que está financiado o autogestionado por los estudiantes y lo financia una rifa, donde el premio mayor de esa rifa es una casa que diseñan los estudiantes. Esto tiene varios lugares y varias lecturas bastante increíbles. Primero, creemos que es algo bastante único el hecho de viajar 200 personas alrededor del mundo. Pero también esto de la casa, que también es algo que gestionan los estudiantes y ejecutan, pone un poco todos los años a mirarnos nosotros mismos dentro de la facultad y en qué lugar estamos parados. Algo que se discutió bastante, y Caro hoy mencionó del estudio, ellos son colegas, Caro Toller, Cotiñole, Estarico, quizás hicieron una reflexión acerca de dónde viene Uruguay o qué es Uruguay y cómo lo ven Uruguay desde afuera. Es una pregunta que capaz que no nos hacemos en Uruguay todos los días. Y a raíz de algunas charlas que salieron de la Bienal pasada, la verdad que fue una cosa bastante removedora para pensar y seguir pensando en qué es Uruguay. Esta casa, simplemente voy a mostrar, esto es un ejemplo, esta es la segunda casa que ganaron mis socios, yo todavía no trabajaba con ellos. Ellos ganan 2 años consecutivos este concurso, ganan el año 2007 y 2008. Esta es la casa que gana en el 2008 y se empieza a ejecutar en el 2009, año que yo estaba justamente volviendo de ese viaje de arquitectura. Un año que además Uruguay en ese momento hubieron una cantidad enorme de llamados, y para nosotros que éramos bastante jóvenes, que obviamente no teníamos encargos para trabajar, eso de tener concursos sobre la mesa nos hacía muy bien como equipo, nos ayudó mucho como a entender y generarnos un modo de trabajar y un modo de pensar. Muestro esta casa, ni siquiera la voy a pasar un poco medio rápidamente, pero creo que esta casa tiene algo que quizás me fui dando cuenta en el tiempo, nos fuimos dando cuenta en el tiempo, que es algo que se empezó a repetir casi como una constante
dentro de los proyectos, y es cómo empezamos a entender el posicionamiento del objeto, más allá de su programa, dentro de los lugares, dentro de los sitios. Entender los sitios, entender cómo los espacios interiores pueden ser algo más que espacios interiores, trabajar en las relaciones interior-exterior y generar siempre algún colchón intermedio. En este caso, esta es una casa como de una secuencia interior-exterior que va desde en la foto de la izquierda hacia la derecha, empieza por el exterior, luego es el ámbito interior y un patio que articula toda la casa en múltiple altura, que funciona como un espacio intermedio, pero cuando se abre empieza a ser un espacio exterior. Eso que empezó a ser algo medio experimental, lo empezamos a repetir en otros proyectos, a estos les llamamos otras casas. Estos son los 3 proyectos que les voy a mostrar brevemente, y tienen quizás 2 condiciones en común. Esto que venía mencionando y, por otro lado, esta forma de mirar los programas o de reinterpretar los programas, de trabajar con los espacios como más abiertos, más indefinidos, más interesados en cómo se relacionan con el afuera que en sí mismos. Obviamente el proyecto, o entendemos la arquitectura como que tiene un fin estético, pero que a veces empieza como a mirarse a sí mismo y pierde un poco la relación con lo que genera en el espacio exterior. Esa forma quizás despojada de mirar los proyectos también la entendemos técnicamente. Y creo que esto no fue algo con lo que nos cargamos a priori en cada proyecto, sino que es una circunstancia que nuestro país, o quizás nuestro territorio sudamericano, no quiero decir que no es que lo sufra, es un dato que tiene que considerar, que es los costos que tiene la arquitectura en sí mismo, y dentro de esos costos, qué incidencias tienen las ejecuciones, la mano de obra, que no tiene su contrapunto en la calidad. No sé si me explico. Es decir, tenemos que pensar en proyectos muy simples, con ejecuciones muy simples, con detalles que también hagan pensar de que cualquiera lo podría ejecutar y que no deberían haber errores en su ejecución. Eso que a veces pensamos nos hace acordar a la pregunta que Buckminster Fuller le hace a Foster: ¿cuánto pesa su edificio? ¿Cuánto es la cantidad de elementos que tienen que componer su edificio para que su edificio sea un hecho material? En este caso, esto es un pabelloncito. Digo pabelloncito porque si digo barbacoa me van a entender solo mis colegas, pero la barbacoa es como un espacio extra que a veces se genera en las casas, en las casas. Yo he sido de Montevideo, pero sucede capaz que en todo el país. Esta casa en particular lo que tiene es una casa de Belli Reborati, que eran unos constructores que en principio de siglo, constructores y especuladores inmobiliarios que armaban unas casas que abajo se generaban talleres o garage y consultorios para el propietario de la casa, y la casa vivía del primer nivel hacia arriba. Con lo cual las relaciones que genera el estar en un segundo nivel con respecto al jardín, en este caso además un jardín bastante lindo, son a través de una escalera, y eso hace que la articulación de lo que decía antes, el exterior y el exterior, se perdiera. Tenía otra complejidad, y era que ahí abajo funcionaba un consultorio de dentista. Sí, creo que está bien. ¿Se entiende si un dentista? Sí, se dice igual. Un dentista trabajaba ahí constantemente y todos los elementos de la obra tendrían que pasar por ese consultorio. Teníamos que coordinar, bueno, antes de la consulta, entrar los materiales muy temprano, dejar todo limpio, empezaba la consulta. Eso era bueno porque podríamos controlar que ningún obrero se podía ir de ahí hasta que la consulta no terminara. Estaban encerrados ahí adentro trabajando, pero había que pensar la obra en términos de montaje. No podíamos pensar que iba a venir un camión de la barraca a cualquier momento, de que podríamos cambiar detalles en cualquier momento, que si había un problema yo entraba y salía a la obra en cualquier momento. Estaba como muy tabulado.
En Uruguay, casi todos los estudios de arquitectura a esta escala hacen todo. Quiero decir todo, o sea, calculan la estructura, hacen el diseño de eléctrica, hacen el diseño de sanitaria y por lo general, repito, a esta escala se hace la administración de la obra. Y es un trabajo bastante engorroso, con lo cual se pone más en evidencia lo que decía antes sobre cómo controlar los procesos y cómo hacer, más en estas circunstancias, con la dentista ahí adentro y todo, que estas cosas se ejecuten con relativa sanidad, digamos. Este proyecto, si bien cronológicamente este es anterior, muy poquito, pero anterior, también fue uno de los primeros que administramos, casi que fuimos como una especie de empresa. Estábamos toda la mañana en la obra y nos hizo, quizás fue el lugar donde más pensábamos en esto sobre cómo controlar los detalles, cómo controlar la obra y no perder calidad en el intento. Es una obra en un barrio residencial de Montevideo, barrio Buceo, muy típico, un barrio con casas que están en predios de 10 metros de ancho por 40, en este caso 40 de profundidad, muy poca densidad, casas bajas de un nivel, a veces de 2 niveles, donde de nuevo aparecen dos temas, la técnica y cuál es la posición del espacio, cómo la casa se posiciona en el sitio y cuáles son las relaciones que busca. Recién Joao, por ejemplo, mostraba una casa que nosotros en Uruguay le decimos casa pasante, porque una casa que si la pensáramos domésticamente en cómo dividir los espacios más íntimos de los más públicos, podríamos hacernos esquemas mentales de que, bueno, lo público se vuelca hacia el fondo o se vuelca hacia el frente, con lo cual le deja lugar a lo más privado o lo más íntimo para estar en la otra ala. O capaz que como la primera casa sin dueño de Bao, los dormitorios se van contra una medianera y la casa tiene un espacio pasante que uno controlaría, bueno, más o menos dónde relacionarse o hacia dónde abrirse, en el caso capaz que de ellos abrirse de nuevo hacia el fondo. Una dificultad que puede tener esta decisión de tomar la casa y abrirla hacia el fondo, porque tenía una muy buena orientación, es que uno al acceso le tiene que saltear los dormitorios. Por eso esa modulación con el patio de acceso nos permitía no pasar por los dormitorios y encontrarnos rápidamente con esto, que era un patio. Ese patio también nos ayuda a articular un poco la estructura. Es una estructura bastante simple, de pilares y vigas metálicas con losa huecada. Y en definitiva, de nuevo, esta búsqueda por establecer ese vínculo entre el espacio interior y el espacio exterior, con un patio que tenía un espejo hacia el fondo, la pared del fondo está espejada y es una especie como de parlante que también le habla al espacio exterior desde atrás. Por último, todo esto que veníamos reflexionando lo pusimos sobre la mesa también en estas oficinas. Esta sí vino después de las dos obras anteriores. Esto es un encargo de diseñadores de packaging, gente que diseña envoltorios de productos, en este caso alimenticios. Era algo curioso porque teníamos que hacerle el envoltorio a las oficinas de ellos, es decir, un lugar donde ellos iban a trabajar. Fue un proceso realmente de un tiempo larguísimo. Desde que ellos vinieron al estudio hasta que terminamos la obra pasaban, bueno, para nosotros fue largo, 2 años y pico, casi 3 años pasaron. El proceso fue desde las búsquedas de terreno, ir buscando alternativas a distintos terrenos, hasta que finalmente dieron con uno. Es un terreno estrecho de 6 metros de frente por 16 de profundidad, donde le generamos algunas alternativas, o alguna más compacta, otra más que se va en altura, con un patio al norte. El norte nuestro
es quizás el sur de este, no, quizás es el sur de acá. Hasta que finalmente llegamos a esta solución, donde eso amarillo que se ve en los esquemas y en esa maqueta es el lugar programáticamente más definido, porque ellos vinieron con un listado, tipos sumamente organizados, muy minuciosos, muy ordenados para trabajar. Eso también para nosotros fue un aprendizaje. Nosotros no éramos muy ordenados a veces. A la hora de presentar, a veces esto de armar las maquetas, de coordinar un poco los esquemas y hacer entender ideas para algo que un cliente por lo general no está pidiendo. Muchas veces es más un render lo que grafica la idea, que esto, en el caso de ellos tenían un sentido de la abstracción muy próxima a la arquitectura, entonces eso nos permitía hablar con estos códigos. Finalmente, nada, esto son 3 niveles, una planta baja de acceso, cochera y una sala de reuniones, un segundo nivel con una sala más de trabajo y 2 lugares privados, y un tercer nivel con un área más indefinida. Quizás el corte sea lo que más represente el proyecto, porque en definitiva el volumen o ese casco más denso de trabajo es el del medio, y luego lo otro es como una especie de envoltura que nunca toca ese elemento. En realidad la cubierta, luego es una pérgola, luego es la fachada, que es bastante calada, permea y hace que el espacio se dilate y no se entienda muy bien cuál es el límite, y tiene también un componente térmico que genera ventilaciones cruzadas. Entonces el proceso de construcción muy similar al de la casa. En este caso son 2 vigas metálicas sobre las medianeras y luego estas losetas prefabricadas, que en definitiva la foto de la izquierda muestra más lo que es el edificio en sí mismo. Conceptualmente podemos pensar que el edificio se termina ahí y que luego lo que hay es una envoltura más liviana que eso. Estos losetas las llenamos, generamos pisos, el piso ya en el llenado ya se pulía y se separaron 8 centímetros para que las instalaciones y algunos datos pasaran por esas canaletas. Esto, de nuevo, tiene que ver con lo aprogramático, pensar en un espacio más flexible. De hecho, esta casa, tenemos que decir que cuando fuimos a presentarla al municipio para poder obtener un permiso de construcción, lo presentamos como una vivienda. Fue una trampa que hicimos para no tener que cumplir con normas de accesibilidad que hoy en Uruguay están más desarrolladas, pero que también generan hay algunos agujeros negros ahí en esa normativa, porque a veces funciona bien, otras veces no tanto, y bueno, exigían un ascensor, cosa que para nosotros en un predio tan chico no exigen tener el ascensor, sino preverlo, y bueno, era complejo. Entonces, eso también a los clientes los entusiasmó mucho, pensar que sus oficinas pueden funcionar como otra cosa. Para ellos, a la hora de invertir o hacer la inversión, fue importante pensarlo de ese modo. Esto ya es el área de trabajo. Esto es lo que hablábamos de la fachada que se separa, que no llega al plano, el plano de trabajo o el plano más cerrado se retira 1 metro. Y capaz que estas fotos lo representan más, el patio del fondo y la fachada del frente, es lo que hace como que el aire circule, pero cuando hablo de aire hablo como que en definitiva hay una caja adentro, que es donde se trabaja, un parrillero, que es algo muy importante para Uruguay tener. Y bueno, no tengo mucho más para decir. Gracias. La cambiaré.
Bueno, a continuación nos va a hacer su presentación el estudio MAPA, el estudio chileno, de Santiago de Chile, creado en 2008, y van a participar sus dos socios, que es Matías Madsen y Cristian Larraín, y que, como los demás que están acá, han sido seleccionados en esta Bienal de Arquitectura Latinoamericana y han presentado ahí en Navarra digamos sus obras que hoy nos describen aquí. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer la posibilidad de estar dando esta conferencia acá en Casa de América. Al igual que para los demás, es muy importante estar nosotros aquí en Madrid, poder mostrarles un poco de lo que hacemos tan lejos. Venimos de Chile y somos un estudio que se forma en el 2008 y vamos a mostrar un poco nuestra temática de trabajo conceptualizada en el problema de lo inútil. Inútil que tiene que ver con un concepto que se contrapone a un contexto muy particular, digamos, nuestro, que tiene que ver con una transición. O sea, somos una generación que trabaja y da inicio, digamos, a su trabajo en una época de transición. Transición que tiene que ver con quedarse, por una parte, con un modelo económico que se hereda desde la dictadura hacia la democracia, basado en una idea de aplicar una idea de libre mercado, de economía de libre mercado, quizás de una manera muy exagerada, lo cual se transforma en una idea de que lo relevante es todo aquello que es cuantificable. O sea, el discurso que se instala en Chile deja de lado todas aquellas cuestiones que los economistas, digamos, o los ingenieros comerciales determinan como inútiles, por no tener un valor económico, no tener una medida cuantificable que lo valide como tal. Entendiendo este concepto de inútil, se instala en Chile también esta dualidad entre aquello que es muy moderno, una voluntad por ser moderno, en contraposición de una cuestión muy precaria que se arrastra hasta la fecha. O sea, esta idea de entender que queremos ser un país desarrollado, pero que estamos en vías de desarrollo, que tenemos esta idea de un modelo de libre mercado que se tiene que instalar y que tiene que darle medida a las cosas, se contrapone siempre con esta imagen de lo precario, que es básicamente lo que nosotros heredamos y con lo cual hasta la fecha construimos, ¿no? Y es por eso que nosotros queremos mostrar esta idea de lo inútil. O sea, nos gustaría sacar de lado todo aquello que representa la utilidad, aquello que es medible, que nos permite de alguna manera validarnos en términos económicos y financieros a la arquitectura, para hablar de aquellas cosas que tienden a ser para nosotros una guía o un detonante de los proyectos, en el fondo. Entendemos ya que queremos hablarle también a arquitectos. En ese contexto es donde nosotros lo que queremos mostrar es cuáles son las guías o por dónde nosotros vamos avanzando en cada uno de nuestros proyectos. En ese sentido, y lo que estamos viendo ahí, cae ahora en cómo nosotros nos formamos en el contexto de Santiago, en la Universidad Católica, al alero de profesores los cuales fueron formados o conducidos principalmente por Fernando Pérez Oyarzún, que vemos ahí, y que para nosotros ha sido un gran mentor porque sobre todo en una época en donde la transición ahora iba por el lado de lo análogo a lo digital, nos dieron a entender que la arquitectura tenía que ver mucho con la coherencia de las cosas, de cómo las ideas finalmente atravesaban por un curso coherente hasta llegar a una obra. No es solamente la arquitectura como forma, sino también como fondo. Por otro lado también estaba, y ahí se muestra la escuela, que es este claustro, este cuadrado perfecto, el cual también nos mantuvo encerrados durante mucho tiempo, pensando y con mucho rigor en cada una de las faenas que uno iba armando. En ese contexto es donde, dentro de esta transición y formación, nosotros, en el fondo, empezamos a desarrollarnos. ¿Qué es lo relevante de esto? Que lo que en una primera instancia parecía inútil, digamos, para el resto, termina transformándose en un método de resistencia de la arquitectura para poder encontrar utilidad en aquellas cuestiones que no fueran medibles ni cuantificables, ¿no? Es por eso
que dentro de la metodología con la cual trabajamos en la oficina es muy relevante poder nutrirnos a través de un imaginario inútil. Imaginario que tiene que ver con una idea de huir hacia atrás y de tomar aquellas cuestiones que aparentemente en el momento no sirven para poder extraer desde allí el material con el cual buscar respuestas en cada uno de los proyectos. Es por eso que hemos ido construyendo cuestiones que tienen que ver con colecciones, que muchas de ellas las podemos agrupar en tres grandes áreas, unas que tienen que ver con los elementos constructivos, otros que tienen que ver con los elementos espaciales y otros que tienen que ver con elementos de paisaje y orden. ¿Por qué estas tres variables? Porque básicamente son las que como coleccionistas nos interesa, digamos, tener. ¿Cuándo vamos a utilizar todas estas cuestiones? No se sabe, van apareciendo. ¿Qué tan útiles son coleccionarlas? Tampoco lo sabemos, pero en los proyectos que les vamos a describir a continuación van a ir tomando un poco de fuerza cada una de estas cuestiones y van a ir apareciendo de una u otra manera. Estableciendo una nueva colección que es la que tiene que ver con nuestros proyectos, ¿no? ¿Qué es un proyecto inútil? Un proyecto inútil, como primera idea, busca generar un lenguaje común con los distintos actores de un proyecto. Quienes te lo encargan, quienes lo construyen, quienes lo miden y lo ejecutan. Y este inútil del lenguaje común tiene como base un diálogo que busca, valga la redundancia, encontrar elementos en la memoria, elementos en la intuición, que nos permitan seleccionar desde estas colecciones nuevamente las claves para cada uno de los proyectos. El primer proyecto que vamos a presentar es una oficina que está desarrollada para un dueño de una bodega de vino en la periferia, digamos, el suburbio de la ciudad de Santiago, nuestra capital, y que presenta básicamente la problemática de desarrollar un programa de oficinas y sala de reunión que se transforme en una posible sala de venta posterior para un proyecto inmobiliario que el viñatero quiere desarrollar en su territorio. El lenguaje común que buscábamos en este proyecto tuvo como idea ir hacia experiencias que tuvieran que ver con lo subterráneo. ¿Por qué lo subterráneo? Porque lo subterráneo es una forma muy presente en la arquitectura de viñas en Chile, entendiendo que los recintos de guarda se daban a través de formas como la imagen de la izquierda, que eran bóvedas enterradas en la tierra, que respondían por una parte a soportar una cierta masa o volumen de tierra sobre ellas, las cargas que eso ejercía, y por otra, aprovechar la temperatura o la estabilidad de la temperatura que la misma tierra les daba para poder guardar los vinos en condiciones óptimas, ¿no? Este interés de una arquitectura subterránea hizo sentido en el encargo porque para el cliente resultaba fundamental o le permitía ligar esta experiencia del vino con lo que él iba a vender posteriormente a sus futuros, digamos, clientes, ¿no? Esta maqueta creemos que resume un poco el ejercicio que tiene que ver con extraer una forma de lo subterráneo, entenderla como una masa para luego retirar nuevamente el interior de la misma y generar una espacialidad interior que es la que se posa sobre el paisaje y da finalmente la solución al edificio. Aquí el desafío más importante era ver cómo la bóveda se mantenía, así como en el subterráneo, donde las cargas las absorbe la tierra, cómo al trasladarla hacia la superficie, estas bóvedas se seguían manteniendo limpias y la búsqueda nuestra era evitar todo lo que fueran los contrafuertes, es decir, que todas las cargas empezaran a abrir de alguna manera los muros, y para eso hay un estudio bastante acucioso de lo que era el cálculo estructural del edificio. Esto es resultado de una serie de pruebas que finalmente determinaron una curva específica que caía de una manera también súper específica en los muros de carga de los costados, en el fondo. Dicho eso, uno puede ver, digamos, que el ejercicio está determinado por dos plantas. Una, que es la primera, que se lleva todas las cargas en los dos sentidos, distribuir las cargas en los dos sentidos hacia la tierra, y tres bóvedas limpias, digamos, con solamente una dirección estructural
que es la que nos permite conformar la espacialidad interior de manera de no tener elementos que la vayan interrumpiendo, ¿no? En este espacio central es donde mejor se aprecia esta continuidad de la bóveda, que en el fondo recorre de un punto al otro y de alguna manera proyecta también la imagen hacia el valle del Maipo, un río, uno de los ríos más importantes de Santiago. Y la verdad que en el fondo se mantuvo esa ligereza, incluso todo lo que es el sistema de iluminación, de alguna manera se descuelga la bóveda para que ojalá estuviera, intervenía de la menor manera posible. El único punto en donde está intervenida y se corta es en esta parte de la escalera, que es la conexión vertical con el exterior, en el fondo. Ahí se ve un poco el contexto, abajo hay un cultivo de olivo y abajo está el cultivo de viña. Esa es la vista, al fondo se alcanza a ver lo que es Santiago, está obviamente todo lo que es el valle del Maipo, y luego hacia el fondo, como se ve en esta foto, está todo lo que es Santiago, que está más o menos a 1 hora de distancia, y lo bonito es cómo este edificio se instala en un contexto completamente natural, soledad. Con el objetivo de que cada una de estas bóvedas fuera capaz de captar el paisaje a través de la construcción de este nuevo artefacto, ¿no? Como segundo caso vamos a presentar un proyecto que tiene como que proviene, digamos, del resultado de un concurso. Este es un proyecto que está nuestra oficina asociada con Rodrigo Duque Mota y que presentaba la problemática de desarrollar escuelas rurales cuyo problema era las salas unidocentes. ¿Qué significa esto en términos muy simples? Una sala unidocente es un profesor a cargo de niños desde los 6 años hasta los 14 años compartiendo el espacio y la metodología de educación al mismo tiempo. Este problema busca instalar también, por otro lado, una idea de escuela piloto que pueda ser replicada en el resto del país, teniendo como primer ejercicio instalarlas en la zona indígena predominante en Chile, que es la región de la Araucanía. Del resultado del concurso obtuvimos 4 primeros lugares, digamos, en donde la que vamos a presentar hoy día es la que tiene más avances en su construcción y que es la escuela de Pibadenco. ¿Qué fuimos a buscar en términos de la colección? Nos interesaba la arquitectura que tenía que ver con estructuras de piezas cortas, nos interesaba la arquitectura que tenía que ver con fuselajes o mantos, digamos, de un solo material para resolver la relación del edificio con el exterior. Nos interesaba el lenguaje de las cuadernas, de los botes, digamos, de pesca presentes en la zona. Y en términos del ejercicio, lo que se resuelve es básicamente la idea de un espacio central que busca reunir todos los espacios comunes que existían en el programa dado, digamos, por el concurso, y sobre los cuales todo el resto de los recintos tenían que volcarse o poder interactuar con ellos de manera de otorgarle una cierta flexibilidad. ¿Por qué esta idea? Porque estos edificios se instalan también en contextos en donde no hay ninguna edificación pública relevante más que la educativa. Sin embargo, hay necesidades de clubes sociales, hay necesidades de salas de reuniones, de juntas de vecinos que no tienen espacio. Entonces, esta posibilidad de que un espacio relativamente más grande pudiese tener la capacidad de reunir distintos tipos de programas fuera de los educativos nos parecía también un invento, digamos, que era relevante en el contexto donde se estaban situando los proyectos. Al tomar esto como problema y definir la idea de un espacio central de ciertas dimensiones mayores a las pequeñas aulas, surgió la idea de cómo iluminarlas o cómo meter luz y que esa luz a su vez tuviera una capacidad a través de las lucarnas de captar calor y temperar este espacio central. Dicho eso, nuevamente el problema de cómo estas lucarnas se abrían hacia el norte se transformó en lo que ustedes están viendo, digamos, como elemento central de discusión del mismo proyecto. Como segunda variable, una vez que se definió este gran espacio, teníamos el problema de la estructura. ¿Y cuál era el problema de la estructura? Que esto no se podía armar con piezas mayores a 3,60 metros. Por lo tanto, teníamos la problemática de resolver el proyecto en su totalidad con piezas cortas, ¿no?
Acá algunas imágenes de los estudios de las lucarnas preliminares, de manera de ir viendo qué artefacto podía tener o ir teniendo mejores resultados desde el punto de vista de captar luz y temperatura. Algunos estudios que tenían que ver con cómo ir vislumbrando en otras experiencias, tales como los galpones estancieros de Magallanes, la descomposición de una estructura en pequeñas partes para poder cubrir una gran luz, sin ser necesariamente una cercha. Y ahí es donde aparece esta idea de una viga reticulada que soportara toda la estructura de cubierta. Viga reticulada que está básicamente construida en base a piezas de 1,20 m de largo como longitud máxima, y que nos permitía en su unión de las partes, sin piezas de acero que las vincularan, resolver o armar un elemento estructural que fuera capaz de soportar una luz mayor, ¿no? El resultado es este, son algunas imágenes todavía de la obra en construcción, en donde esta idea de esqueleto de madera que se posa sobre una cierta idea de muros más tectónicos o relacionados, digamos, directamente con el suelo, son los que construyen el total del lugar, ¿no? Acá hay algunas imágenes un poquito más avanzadas. Técnicamente hay una cosa bien importante, y es que la razón del 360 y el 1,20 o el 360 como máximo es que esta madera está tratada térmicamente para que dure lo más posible. Y es por eso es que también eso es complementario a esta inquietud nuestra de poder trabajar con un grano de madera en fondo menor, una escuadrilla menor. Este edificio es un proyecto de restauración o renovación en una zona de Santiago, una comuna que se llama Providencia, que es el barrio donde principalmente nosotros nos movemos, muy cerca de la escuela, y tiene dos cosas que son las fundamentales dentro del proyecto. El primer problema era que era un edificio bastante oscuro, un edificio que estaba abandonado también hace bastante tiempo y que por lo tanto una de las premisas de los clientes, que en este caso querían hacer un edificio con unidades para renta, era poder entregarles más luz. Esa fue la primera observación que nosotros veíamos, de cómo en esa oscuridad había que llevar amplitud y luminosidad. Y la primera operación fue, en el fondo, ir perforando la fachada, su cara principal, y como ustedes ven, a la izquierda hay un edificio verde. Este es el gemelo de este edificio, y lo que hicimos nosotros fue intervenir la fachada completamente en un grado bastante mayor, con lo cual fue la primera operación para captar luz. En ese contexto, donde nosotros vemos que en el fondo intervenimos la cara más importante del edificio, donde tenemos que empezar a determinar cómo vamos a reconstruir esa fachada. Y empezaron a aparecer estas ideas, estos imaginarios, donde por una parte están los tajamares del río Mapocho, que en el fondo son estas piezas de ladrillo que derivan como ruina de todos los intentos que tuvimos en Santiago por contener este río que era demasiado intenso. Y empezaron a quedar estas piezas monolíticas que de alguna manera empezaban a dar luz y nos interesaba empezar a tomar el ladrillo como problema. Y por otro está este otro edificio que para nosotros siempre ha sido un referente importante, que dicho sea de paso es obra del abuelo de mi socio, y plantea también esta especie de grano en la fachada que es como una especie de endentado, ¿no? Y ahí es donde aparece este interés de intervenir con ladrillo fiscal, que es un ladrillo súper clásico en nuestra cultura, un ladrillo de arcilla, el más económico de todo, con el cual estaba este desafío de construir un revestimiento de fachada. Y como no queríamos hacer lo mismo de siempre, se empezaron a hacer una serie de pruebas de cortes, de cómo poder inventar algo propio y con este material. Y que nuevamente tomara esta idea un poco del fragmento que muestra la imagen de nuevamente nuestra colección de cuestiones constructivas, en donde este tajamar, en una de sus partes, digamos, mostraba el ladrillo fragmentado y por lo tanto una nueva pieza, producto de esta misma subdivisión. El ejercicio es lo que un poco están viendo en la imagen. A la izquierda se ve finalmente cómo resolvimos en obra la subdivisión de cada una de las partes. Es un ladrillo que está cortado en el centro horizontalmente y en diagonal en cuartos, ¿no?
y al disponerlo de manera traslapada y cambiándole el sentido, se van generando estas distintas hileras, que fue finalmente lo que le dio el carácter y solucionó el problema del nuevo revestimiento de fachada. En esta imagen ven los 3 órdenes un poco que tiene el proyecto. El primero, el de la ventana, o el de la nueva ventana, que funciona como un marco estructural que nos permite rigidizar el haber debilitado una estructura original. En segundo, y en un rojo más intenso, ven todo lo que tiene que ver con la fachada rugosa, y en el más claro, todo lo que tiene que ver con el enchape liso, que también salía de la misma pieza que cortamos en obra. Aquí están los 3 órdenes conjugados, digamos, como el resultado final de la obra. Algunas imágenes del interior, entendiendo que este edificio se resolvió trabajarlo con unidades que funcionaran en pisos intermedios, digamos, o sea, de manera de otorgarle independencia. Igual el proyecto principal siempre es la fachada, sin embargo nosotros el edificio lo tomamos completo y lo restauramos en fondo desde todos sus sistemas sanitarios, eléctricos, se le puso iluminación en el cielo. La verdad que tenía una arquitectura bastante sana, pero de todas maneras en el fondo fue una reestructuración completa del edificio. Y por último quisiéramos hablarle de una cuestión que surgió de este proyecto y que tiene que ver con nuestro proyecto inútil actual o nuestra nueva colección. Al darnos cuenta de que existían piezas abandonadas, tales como este edificio, este caso que le acabamos de mostrar anteriormente, investigamos la comuna de Providencia en Santiago para ver si existían más casos similares a este que nos permitieran detectar una nueva oportunidad de trabajo, por una parte, y una nueva investigación. Este es un proyecto que hoy día no tiene ningún caso resuelto más que el edificio que le mostramos, pero que busca medir o mirar todas aquellas cuestiones que son residuales en la ciudad, ya sea porque a los promotores inmobiliarios ya no les sirve porque son terrenos muy chicos, o pasan a ser viviendas muy grandes que tienen un valor tan alto en el mercado que no hay nadie que las compre, produciéndose un vacío en ese momento de la ciudad, que es el que creemos que se puede aprovechar con la introducción de ciertas piezas, digamos, en los mismos. Este ejercicio hoy día tiene como primera nota el registro o la detección de dónde están ubicados. ¿Para qué? Para poder armar ciertas constelaciones que nos permitan entender que hay casos tipológicos, por una parte, que tienen factores comunes, y por otro, es que están relativamente cerca unos de aquellos otros, digamos, entendiendo que esto podría ser tomado de buena manera por un promotor inmobiliario que por cercanía quisiera desarrollar más de un caso a la vez. Hasta la fecha hemos hecho un análisis tipológico de cada uno de estos terrenos, determinando que existen algunas tipologías bastante claras que se pueden agrupar en 4 grupos y que tienen posibilidades de ser desarrolladas con proyectos referenciales tales como los Pocket Park en Nueva York, con elementos de atravieso como lo que propone Sia Mayani en sus esculturas, con proyectos de vivienda como lo que desarrolla Adam Ofaiden en Argentina, y que creo que da una luz de posible esperanza y desarrollo, digamos, de un nuevo modelo de introducción en el mercado, digamos, de respuestas que hoy día la ciudad de Santiago está desarrollando. Este es un tema que nos tenía bastante obsesionado, era esta idea de que tenía que haber un sentido en esta... Finalmente también hay que terminar la ciudad en algún minuto, ¿no? O sea, ya cuando los desarrolladores toman paños grandes, hay un minuto en que quedan espacios residuales, y hasta que esos no se vayan cerrando, eventualmente la ciudad no está terminada. Y yo creo que cada uno de estos espacios tiene información desde sus contextos, cosas que ocurren, las comunidades, o sea, no necesariamente tienen que ver con un desarrollo inmobiliario, sino que podrían, así como están los ejemplos ahí, podrían tener que ver con otras cosas, ¿verdad? Pequeños parques, lugares que puedan ser activados de manera temporal. Entonces, en fondo, tenemos esa obsesión, la que incluso llevamos al taller de la universidad y lo propusimos, y la verdad que fue bastante exitoso, generó bastante interés esta situación de que en el fondo la batalla no está perdida, todavía existe mucho que hacer en el contexto urbano de las zonas más densas de las ciudades para poder seguir desarrollando cosas de una escala quizás un poco más amable, ¿no? Ese es el problema que hoy día le queríamos plantear y le agradecemos muchísimo su tiempo. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Matías y Cristian. Está claro que sois un equipo, pocas veces he visto una presentación más coordinada entre dos ponentes. Bueno, ahora tengo el placer de presentar a Ana María Salvador, arquitecta que se formó como arquitecta y tiene el título por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Trabajó mientras estudiaba con importantes estudios como el de Milton Barragán, como Alfredo Rivadeneira, como Héctor Carrión. A continuación vino a España, en concreto a Navarra, para hacer una maestría y trabajar en el estudio de Pachi Mangado, para luego volver a Ecuador y hacer de todo, ¿no? En el campo de la educación, en el campo del comisariado, en el campo del jurado de concursos, en el trabajo colegial del Colegio de Arquitectos, ¿no? Y también en el ejercicio libre de la profesión, en el cual como trabajo más importante fue ser ganadora del concurso del nuevo complejo legislativo de Quito, pero también trabajar para las administraciones como asesora del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana de la Municipalidad de Quito o como asesora del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Bueno, cuando quieras. Muy bien, gracias. Bueno, igual quiero agradecer a Laval, a la Universidad de Navarra y a Casa América por permitir presentar un poco lo que se está haciendo en Sudamérica y en este caso en Ecuador. Mi ponencia un poco como delegada de Ecuador está enfocada en el trabajo que he hecho últimamente, en los últimos años, y también voy a dar una muestra de 8 arquitectos ecuatorianos y su obra. Voy a empezar conversando un poco de lo que he venido haciendo los últimos 3 años, que era trabajar en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en la visión de Quito el 2040. En esta imagen podemos ver la ciudad de Quito y desde el volcán Pichincha y la extensión que tiene la ciudad. Un poco justamente la idea es organizar el territorio de una manera más ordenada y sostenible. Un poco para ver si contextualizar, no sé si todos han estado o conocen Quito. La primera imagen un poco es el tema del Centro Histórico de Quito, que es declarado Patrimonio de la Humanidad en 1978 y es el casco colonial más grande de Sudamérica, conservado. Y en la imagen de abajo es el primer plan regulador para la ciudad de Quito, que de alguna manera está encajada con el tema de Laval, que era Uruguay como país anfitrión. Entonces, en este caso, Jones Odriozola es un arquitecto uruguayo que después de ganar un gran premio viaja por Sudamérica y pasa por Quito y es el que define un poco este primer plan de ordenamiento en la época moderna. Él obviamente toma en cuenta, considera el tema de la topografía, el tema del casco antiguo que había que conservar y marca ciertos ejes que hasta ahora se pueden visualizar en la ciudad. Incluso hay una imagen de este eje que remata con el Estadio Olímpico, que de alguna manera también tenía esta importancia, lo que es el deporte, ¿no? Aquí podemos ver un poco cómo es la topografía en la ciudad y los límites que en el caso de arriba se ve cómo la ciudad llega hasta los bordes, incluso empiezan a construir en las laderas. Y la imagen de abajo se puede ver la extensión de la ciudad hacia los valles. Esto es en Huápulo, justamente una iglesia colonial también construida a las afueras de la ciudad de Quito. Entonces, lo que se planteó en el municipio es tratar primero de tener una continuidad en lo que es la planificación. Y entonces, por eso la idea es planificar a largo plazo y retomando conceptos que se han venido dando desde
1940, 1980, y tratar de sintetizar esto en un documento que servirá para la planificación futura. Bueno, aquí podemos ver que en 1987 la mancha urbana más o menos era de 162 kilómetros cuadrados, y en el 2016 se va expandiendo casi 4 veces más a 431 kilómetros cuadrados. Aquí le hice una relación con respecto al área metropolitana de Pamplona, que prácticamente toda esa área, que es 488 kilómetros cuadrados, correspondería a lo que está construido en Quito. Y a mano derecha podemos ver los desafíos del nuevo modelo de ciudad que se plantea, justamente resaltando 11 temas que son de importancia para la ciudad de Quito, que es el tema del ambiente, el tema del agua, justamente conservar las fuentes de agua, el tema del paisaje, el nuevo ordenamiento territorial urbano sostenible, la forma construida con su morfología, la vivienda digna, porque igual tenemos esta problemática de mucha vivienda informal, la movilidad y accesibilidad sostenible, el desarrollo social incluyente y participativo, la idea es que se involucren la ciudadanía en los planes, la economía innovadora, enfatizando el tema de emprendimiento en los barrios, la alimentación sostenible, porque tenemos obviamente unos microclimas que permiten la cosecha de distintos cultivos alrededor de la ciudad, y obviamente el tema de la cultura, patrimonio y los valores. Entonces aquí hay una imagen de lo que es el Distrito Metropolitano de Quito, y en gris podemos ver la mancha urbanizada. Entonces, se puede justamente ver que de los 431 kilómetros cuadrados que tiene la mancha construida, hay 4.230 kilómetros cuadrados del distrito metropolitano. Quiere decir que tenemos 3 bioterritorios muy grandes, unos que son más húmedos, como un ambiente más tropical, y otras zonas que son ambientes casi desérticos, y la falda de la Antisana, que llegan a ser intermedios. Bueno, aquí voy a hablar sobre 8 arquitectos ecuatorianos que se han destacado prácticamente en Quito, empezando por Milton Barragán Dumet, que no sé si le conocen. La idea justamente de esta presentación, relacionándonos con Laval, es que en Laval una de las condicionantes es que los arquitectos tengan menos de 40 años. Entonces la idea era justamente hablar sobre arquitectos emblemáticos, en este caso Milton Barragán, que es uno de los más emblemáticos a nivel de la plasticidad y la arquitectura brutalista. Realizó este proyecto como ganador de un concurso a los 38 años, en 1972. Y parte de su proyecto era justamente el terreno ya estaba plataformado, entonces lo que quería era rescatar la topografía original de la montaña, que en este caso es el volcán Pichincha, y un poco enlazar la montaña, la topografía, a través de estas vigas de hormigón visto. Y también el tema neurálgico era la meditación y la unión del país como símbolo patrio. Entonces, hay una relación entre el vacío y los espacios simplemente sin uso, y ya la capilla interna, que un poco refleja lo que es la iluminación natural y la relación con la naturaleza. Este sector está ubicado justamente donde fue la batalla de Pichincha, que provocó la independencia de Ecuador. Entonces tenemos aquí una imagen interior de esos espacios que simplemente aquí son ágoras, y el interior, que es un poco más cerrado, donde se enfatiza la luz cenital. Este es otro proyecto ubicado en la Plaza Artigas, que justamente es uno de los primeros edificios construidos en esta plaza, y de alguna manera lo que hace es trabaja la plasticidad en fachada,
utilizando una fachada portante invertida. Y obviamente, como él es a su vez escultor, cómo resaltar este tema en una vivienda, ¿no? Porque es un edificio de viviendas. Este es otro proyecto que se llama la Iglesia de la Dolorosa, que también es ganador de un concurso. Esto lo realizó a los 32 años, en 1966. Y la idea es justamente tenerle como telón de fondo al volcán Pichincha y que esta iglesia tenga este referente como Ronchamp de Le Corbusier. Él igual hizo sus estudios en Francia, entonces viene con esta carga bien fuerte del uso del hormigón visto, el tema del diseño de todos los vitrales y lo que es luz cenital a través de esta cubierta de madera. Este último proyecto de Milton Barragán es el edificio Ciespal, que se dedica a los estudios de América Latina y igual maneja esta calidad espacial de cómo separar lo que son aulas de los espacios más públicos, como en este caso el auditorio y la plaza de acceso, y cómo de alguna manera justamente separar el uso público de todo el tema de aulas y talleres que están ubicadas en la parte superior. Es un poco la idea de la naturaleza y el árbol que nace en un terreno esquinero. El detalle también de todos estos relieves en el encofrado del hormigón visto y enfatizar cómo, por ejemplo, en este caso, el núcleo de circulación central sostiene las losas, como se aprecian ahí, que están separadas de unos 30 a 40 centímetros, es también un reto muy, muy, muy grande. Bueno, estos arquitectos, Arquitectura X, son arquitectos ya más contemporáneos. Ellos son ganadores de concursos y premios honoríficos y también docentes de algunas universidades del país. La Casa Ri, que lo hicieron a los 45 años, se destaca por esta estrategia espacial de la permeabilidad de la naturaleza en el interior y exterior, y a su vez maneja la cromática de los materiales para como interpretar unas viviendas de hacienda, por ejemplo. Entonces, el uso de la estructura metálica de alguna manera y su proporción permiten que sean antisísmicos y a su vez grandes luces para justamente la permeabilidad interior y exterior. Diez Müller es otro estudio de arquitectura conformado por Gonzalo Díez y Felipe Müller, que también han ganado con este proyecto el premio Ornato de Quito en el 2019. Ellos fueron bienalistas también en Laval 2009. Este proyecto un poco se destaca por el uso del hormigón visto, la apropiación del espacio público y el ser un edificio ecoeficiente. Entonces, aquí se ven en unas secciones justamente cómo se aprovechan las terrazas. Ahora en Quito hay esta idea de tratar de incorporar todo lo que es terrazas verdes para la captación de agua y para la parte térmica. Entonces, eso es lo que le enriquece a este proyecto. De ahí está el arquitecto Rafael Vélez Mantilla. Él es actualmente decano de la Universidad de las Américas y también obtuvo la mención de honor en el Premio Ornato de Quito con este edificio de oficinas que de alguna manera destaca el tema de las lamas verticales, la relación térmica y un poco el tema del control lumínico interior. Gabriela Quiñones es una arquitecta que también cursó el máster de diseño arquitectónico en el 2004 en la Universidad de Navarra y ella se concentra un poco más en lo que es tipología de casa-patio.
Entonces, sus proyectos tienen mucho que ver con la relación entre los árboles existentes en los jardines y ya es un tema más unifamiliar. Además, también, obviamente, el uso de los patios y las plataformas de acceso a los distintos proyectos que ha realizado. Arquitecten es también un estudio conformado por Felipe Palacios y Johan Müller. Ellos trabajan mucho el tema del paisaje y la arquitectura sostenible. En este caso, el Saldón del Café obtuvo una mención honrosa en la Bienal Panamericana de Quito en 2018 y es un proyecto ubicado en una finca cafetera que de alguna manera la idea es justamente vincular el interior con el exterior, respetando la naturaleza y un poco liberándose en planta para tener este control visual de ese entorno. Rama Studio es otro estudio de arquitectura que ya mucho más joven, conformado por Carla Chávez, Felipe Donoso y Carolina Rodas. Ellos son ganadores del primer premio a nivel nacional de rehabilitación y reciclaje en la Bienal Panamericana del 2014 de Quito y han sido seleccionados para participar en Aviao en Asunción en 2019. Entonces, les van a poder ver también ahí algunas de sus obras recientes. La Casa Lazo tiene esta particularidad de que aparte de tener ese tema lumínico y respeto a la naturaleza y el contexto, trabajan con la mano de obra de la zona. Ellos trabajan de manera muy colectiva y participativa en sus proyectos. En este caso son muros de tapial soportados por una estructura de madera y todo lo que es mobiliario se han colocado en estos muros perimetrales, permitiendo liberar los espacios interiores. Bueno, y aquí quería mencionarles un poco el trabajo que yo también he realizado. Como les mencionaron, he estado dedicada a la docencia y la investigación durante los últimos tal vez 9 años en la Universidad de San Francisco de Quito y en la Universidad de las Américas, y un poco trabajando obviamente en temas de arquitectura, diseño arquitectónico. El proyecto que se ve en render es un proyecto que fue seleccionado de fin de carrera de Esteban Jacome, que refleja un poco la idea es una biblioteca, pero es también una especie de iglesia del conocimiento. Entonces, cómo el conocimiento va desde lo interior hacia la naturaleza, y un poco también cómo se vincula este espacio esquinero con el contexto, y en este caso coincide que está ahí también la iglesia de Milton Barragán. Por otro lado, el año pasado, 2018, quedé en segundo lugar en un concurso del hotel en Baños, que es una ciudad al sur de Quito, que está justamente al lado del volcán Tungurahua y tiene una riqueza natural, aparte de la vegetación, las aguas termales. Entonces, la idea es que este proyecto estaba implantado en el borde, en el límite de la ciudad, justo en la montaña. Y cómo se puede rescatar lo que es materiales de la zona, en este caso es la piedra volcánica negra, que igual refleja lo que está construida la ciudad, ¿no? La iglesia principal tiene ese material, y cómo se puede vincular con el uso de madera y vegetación. Aquí hay unas secciones un poco de cómo se libera la planta baja, y ahí está continuidad espacial. En el primer caso de arriba, el lobby principal, y abajo las habitaciones tipo con esa extensión de balcón hacia la naturaleza. Este es el proyecto que quedó ganador de un concurso nacional en el 2010, que en realidad era bastante ambicioso. La idea era construir en las nuevas oficinas para la Asamblea Nacional al lado del Palacio Legislativo, ya que ellos están ahora alquilando algunas oficinas por Quito. Y aprovechando esto, la idea justamente era cómo le relacionamos esto con el contexto urbano. Entonces, se hizo una intervención urbana
prácticamente a mayor escala para vincular los dos parques que hay en la ciudad, el Parque Elegido y el Parque de la Alameda, a través de un paseo peatonal. Entonces, por un lado, esas son unas imágenes del concurso de cómo nace esta plaza que se llamaba la Plaza Luz de América por el primer grito de la independencia y la formación de la primera constitución del país, y cómo esta semilla se prolonga alrededor de la ciudad para generar en la planta de subsuelo el museo político del país. Por otro lado, bueno, este es el edificio de la Asamblea Nacional, de las oficinas, que igual se libera en planta baja. La idea era construir sobre un edificio existente y rehabilitarlo y construir 2 pisos más encima, pero con todo el tema, porque esto fue 2010, hasta que se ejecute el proyecto, los ingenieros decidieron tumbar el edificio existente y hacer un edificio nuevo, y en ese sentido nosotros conservamos la proporción del proyecto original del concurso para, obviamente, no romper con el tema morfológico y urbano. Actualmente están construidas las 2 plazas, la principal que está arriba, que es el acceso principal al Palacio Legislativo. Debajo de esto hay 3 subsuelos, y la Plaza Piedrahíta, que está ubicada en la parte posterior, con este paseo peatonal. La idea era justamente conformar un área de prioridad peatonal. Bueno, ya actualmente estoy trabajando como asesora del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda con el tema de hábitat y la nueva agenda urbana. O sea, no sé si están un poco al tanto de que Quito fue sede de la Conferencia de las Naciones Unidas para las Ciudades Sostenibles en el 2016, fue Hábitat 3, y lo que tenemos, o sea, un poco la obligación como Ecuador y Quito, en recordar cada año, que ya ha pasado en este caso 3 años de Hábitat 3, para que todos los planes que se desarrollan en el país un poco tengan esta idea de irnos hacia lo sostenible. Sé que aquí en España también se hizo la Agenda Urbana Española. La idea es algo similar, trasladar lo que son los lineamientos de la nueva agenda urbana hacia ya específicamente el país, y en este caso lo que queremos es que, aparte de tener la agenda, que sea un proceso de construcción colectiva con los distintos actores. En este caso estamos trabajando con el gobierno nacional, gobierno local, la academia, la empresa privada, la sociedad civil, ONGs, fundaciones. Entonces, este evento va a tomar lugar en octubre, en 2 semanas, y justamente en septiembre se iniciaron las mesas técnicas con 50 actores que hemos invitado, y luego vamos a seguir ampliando estas mesas. En octubre van a haber 200 personas, y la idea es que a partir de enero vayamos a territorio, a las distintas provincias. Son 221 alcaldías en Ecuador, para que de alguna manera las ciudades más grandes den ejemplo también a las ciudades pequeñas, y esto todo coordinado también con organismos internacionales. La GIZ, por ejemplo, ha trabajado ya en 7 ciudades intermedias, y la idea es justamente vincularnos con CEPAL, que es una entidad que nos ayuda a unirnos regionalmente, y ONU Habitat, que también nos está apoyando a nivel global. Y ese es un poco un ejemplo de lo que se hizo, porque la idea es trabajar desde los barrios, ¿no es cierto? Y cómo las personas pueden ir apropiándose del lugar, y cómo pueden comprender que en una plaza, por ejemplo, en este caso, que hay un cruce en los 2 sentidos vehiculares, podemos volver a darle esta vida de teatro, en este caso es la Plaza Foch, y también dotarle de área permeable y áreas verdes, y un poco también justificar que el aumento, en este caso del 77% de área verde en los espacios. Esto igual son simplemente lineamientos para que luego se han dado ya concursos a nivel de barrios, que se ha coordinado con el Colegio de Arquitectos, para que los profesionales un poco se empaten con los líderes de los barrios,
se saquen unas determinantes de qué es lo que el barrio requiere y luego ya lanzan propuestas específicas de proyectos. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí simplemente es unos lineamientos generales, pero no es un proyecto ya tangible, porque eso se coordina entre los dos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Bueno, como tenemos un poquito de tiempo, si os parece, los 5 que habéis participado podéis subir con sillas puestas. Y vamos a tener un micro de mano. Vamos a tener un micro de mano para los que quieran participar. Vale. Subir. A ver, empiezo yo. ¿Podríais hablarme de qué papel juegan las administraciones en la promoción de la arquitectura, es decir, la arquitectura pública en vuestros países, en qué momento está? No está. No, bueno, en realidad Brasil está cambiando muchísimo. En este gobierno hay como, bueno, vivimos una crisis muy grande, muy larga, y también lo que estamos ahorita es retrayendo todo, por más que tenemos mucha necesidad de, bueno, más educación, más salud, más hospitales y todo eso, tenemos una falta muy larga en Brasil de estas estructuras todas. Pero en este momento lo que se hace es disminuir las escuelas, disminuir las construcciones de universidades y hospitales. En realidad están cerrando esas instituciones y no haciendo más. Entonces, lo único que tenemos hoy, que también está sob amenaza, es el CESC, que es una institución muy fuerte, que siempre tuvo una participación muy buena con los arquitectos también, que probablemente conocen el de Lina y de Paulo. Y bueno, por ahora es eso, porque es una institución semi-privada, es privada, una promoción privada, pero que depende del gobierno y también está sobre amenaza, pero espero que no se cambie mucho en ese sentido. Bueno, el CESC es el que creó el gran complejo de Lina Bobardi en Sao Paulo, ¿no? Exacto. ¿Qué es exactamente el CESC? El CESC es como un complejo que es del comercio, es organizado, pero es un servicio social del comercio, se llama. Y la idea es tener muchísimos programas distintos en un solo local. Entonces tienes teatro, exportes en general, piscinas, los fines de semana son abiertas, los otros son para treino. Tenés exposiciones muy importantes y comedorías con restaurante y todo eso. Y hasta odontología, con dentistas ahí trabajando para que las personas se puedan ir. Y la idea siempre es la contaminación entre todos estos programas que se van, bueno, uno va para tratar los dientes y se acaba mirando una exposición. Y eso está muy lindo, el programa es muy especial. Yo diría que en el caso de Chile, efectivamente hay bastante inversión gubernamental, hay desarrollo de concursos, se está llamando a arquitectos a trabajar. Yo diría que el problema, un poco lo que hemos enfrentado nosotros, y dado que estamos hablando entre arquitectos sub 40, es que la forma o los mecanismos del sistema público para que nosotros como arquitectos podamos desarrollar arquitectura por ponerlo de alguna manera, de una gran escala,
es que hay una barrera de entrada muy fuerte, y es principalmente porque en la solicitud de experiencia, o por ponerlo de alguna manera, de metros cuadrados construidos, es donde al final existe una reproducción permanente de que son siempre los mismos los que están desarrollando aquellas arquitecturas como de cierta complejidad. Cuando nosotros creemos que arquitectos de 40 años, 45 años perfectamente pueden plantear espacios de interés, espacios de calidad, y que después eventualmente pueden irse trabajando. Sin embargo, las ideas o las barreras de entrada hay que irlas botando un poco porque si no, ¿cuándo vamos a entrar? Vamos a entrar cuando tengamos 80 años e ir tener acumulados 1 millón de metros cuadrados. Entonces ahí es donde creo que hay un debate importante. Yo diría que en Chile efectivamente hay proyectos de menor escala. Nosotros mostramos las escuelas estas de la Araucanía, que son proyectos pequeños donde obviamente la barrera de entrada era total. Sin embargo, en proyectos de una cierta escala hacia arriba es como que tú no estás autorizado para ingresar. Y ahí donde creo que hay un debate importante y que empiezan a ponerse en juego, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos en Chile, el cual creemos que ha perdido un rol súper importante en el fondo en establecer un gremio o una voz que pueda generar interlocución con los ministerios de Obras Públicas, los ministerios de Salud, Educación, etcétera. Entonces, también hay asociaciones privadas que también entre ellos se van ayudando para ir avanzando, pero en el fondo creo que el Colegio de Arquitectos ahí tiene mucho que decir y hoy en día la voz está un poco apagada. Entonces al final cada uno tiene que ir como por sus propios medios asociándose con otro, pero que también de alguna manera no te va coartando la posibilidad. Entonces ahí donde yo creo que falta un poquito más de voluntad para poder entrar. Bueno, en Ecuador sí hubo la intención de hacer concursos y justamente para poder involucrar a todas las edades. El concurso que participé era abierto. En realidad no buscaban un portafolio de cuántos metros cuadrados hacías. Simplemente fue un concurso con totalmente anonimato, coordinado con el Colegio de Arquitectos, donde podía participar cualquier persona, se inscribía y prácticamente en este caso se desarrolló el proyecto arquitectónico y se entregó una maqueta también. No entraba el tema presupuesto porque eso siempre puede haber algún problema, entonces eso fue una segunda instancia ya cuando se ganaba el proyecto, o sea, se coordinaba con el tema de ya el proyecto de ejecución y ahí empezó ese tema a desarrollarse. Ahora sí es importante, como tú dices también, en Ecuador necesitamos también más peso de parte del Colegio de Arquitectos para que nos apoye incluso en el tema de dirección arquitectónica, porque llega a un punto que tú diseñas el proyecto, pero luego no puedes intervenir en la obra y en la ejecución, y eso sí es un poco, queda a manos del constructor y el arquitecto como diseñador hace falta que esté presente, obviamente. Claro, la idea es ver cómo o sea, por un lado se pueden asociar en estudios con mayor experiencia y por otro lado también lo que ha hecho el Colegio de Arquitectos en otros concursos es agruparles por edades. Entonces, una cantidad de candidatos pueden inscribirse en distintos rangos de edad para tener propuestas de todos los actores, ¿no? Pero sí, es un problema un poco, sí se ha disminuido el tema de concursos a nivel público, sí, que es una pena. Bueno, Uruguay es un país extraño, porque históricamente los chiquilines habían mostrado en la Bienal, no sé si todos lo vieron, una cantidad de edificios públicos, el Hospital de Clínicas, el Estadio Centenario, edificios de educación, facultades, universidades y demás, que se dieron siempre por concurso. Muchas veces esos concursos los ganaban arquitectos muy jóvenes. Después vino el proceso militar, que hizo más que nada infraestructura, mucha ruta, monumento a ellos mismos. Y luego sí, después de eso vino la década de los 80, el posmodernismo, pero últimamente me parece que sí se abrió otra vez el debate sobre el concurso, otra vez la obra en Uruguay, los últimos edificios más importantes, 2 de ellos, uno es por concurso, los 2 son por concurso, uno no es un concurso público, es el centro del CAF, el otro es el Ante la Arena, que quizás es el ente público que mejor se ha administrado en los últimos años.
Quizás decía que es un país extraño porque nos cuesta como sociedad generar, se genera debate enseguida. Hubieron concursos para el Plaza Independencia, hubieron concursos para el Banco República, y lamentablemente muchas veces falta más picardía del actor político, bueno, creo que pueden suceder en otras ciudades, pero cuesta afirmar y decir, bueno, yo fui el que dije que este concurso había que hacerse, ejecutarse. Hay un ganador, hay un debate interno entre los arquitectos, que pasa un poco lo que decían los chicos acá, sobre generacionalmente qué sucede. A veces pensamos que los veteranos se premian a sí mismos, entonces uno dice, bueno, pero teníamos la oportunidad de hacer un edificio mejor porque el segundo era mejor o el tercero era mejor, pero más allá de eso, creo que también como sociedad nos cuesta mirarnos y sentirnos más orgullo por tener bueno, se llama la empresa, pero es una arena, un estadio multiuso. Para una sociedad como la nuestra es un tremendo edificio, capaz que para Santiago no tanto, pero para nosotros es un tremendo edificio. Y en vez de a veces de mirarlo con entusiasmo, optimismo, estamos debatiendo en un asado con amigos cuánto costó y por qué no hicimos otra cosa con esa plata, que está bien, que es de recibo, pero también es una visión muy del arquitecto, ¿no? Pero por eso somos arquitectos y confiamos en la arquitectura como articuladores sociales, no tanto como edificios. Y entonces eso es un poco a veces lo que me lamento de que lo que sucede con la obra pública a veces queda ahí, en esa... Sí, yo quisiera complementar también lo que plantea Matías. En Chile tenemos, por un lado, el problema, digamos, de barrera de entrada a los concursos públicos, y por otro, en el ejercicio de los concursos públicos que se han hecho sin esa barrera de entrada, estamos con una problemática de que se lanzan los concursos, se adjudican los concursos, pero no se construyen los concursos. Y esa es una problemática bastante dramática porque creo que plantea el riesgo de la arquitectura como panfleto, ¿no? La arquitectura como un problema de marca, aprovechándose de quizás un buen momento, como todos los países la han tenido en términos de sus exponentes, para generar publicidad, atraer inversión, sobre todo en el mundo privado, pero que termina muy débil, digamos, en términos de las confianzas que los arquitectos estamos teniendo también en el desarrollo de concursos. Entonces, estamos en ese escenario. Si bien es cierto, muchos dicen que estamos teniendo muy buenos exponentes en términos discursivos, o sea, está Alejandro Aravena, está Milan Radic, está Sebastián Arrázabal, Cecilia Puga, etcétera. Y se les adjudican primeros lugares, pero no están pudiendo construir obra. Entonces hay como un replegamiento hacia lo privado nuevamente de todos los arquitectos, que creo que es interesante porque vamos a meternos en problemáticas de ciudad, pero hay una desconfianza en lo público que empieza a ser un poquito más latente, ¿no? Sí, solo un comentario. Sí, perdón. sí, claro. Es que lo mismo pasa en Brasil, y eso es muy común, que se hagan los concursos y no se ejecuten. Pero un comentario por la arena que hablabas, que hay un concurso ahorita en Brasil, y bueno, abierto, todo eso, pero es para una arena que fue construida para la Copa, que fueron millones de dólares así, es la más cara, que es la Arena de Brasilia, y que no tuvo concurso, porque hicieron una excepción en la Copa, que no necesitaban concurso, fueron todos extranjeros que construyeron, y la arena no sirve para más nada, y por eso están haciendo un concurso, es lo único.